Hola, hola, por aquí estamos hoy reunidos a hacerle eso que tanto nos gusta, patronaje. Para esta ocasión vamos a hacer la teoría de la base de blusa básica de dama. Esa blusa que es desestructurada, que nos sirve como para camisetas, t-shirt, para camisetas tipo polo, buzos, camibuzos, cositas básicas y sin mucho ajuste. Esas camisas leñadora que a veces se usan abiertas. Creo que esos vestidos tipo safari, cada quien tiene su manera de trabajar, ya se los he dicho, esta es mi metodología y me encanta porque he descubierto, he investigado y llego a la conclusión de que tenemos que tener como varios caminos. Si quiero una blusa desestructurada, para mí esta es como la manera de hacerlo. Si quiero algo más estructurado, entonces el libro de Anita me da unas bases muy buenas con traslados o desviaciones de pinza. Y si quiero hacer algo del universo de trajes ceñidos, de corsé, de trajes de novia, ahí voy a acudir al corpiño. Pero me gusta cuando podemos tener cómo elegir, ¿sí? Esta blusa tiene unas líneas principales que el objetivo de ellas es que el estudiante aprenda, que nosotros aprendamos a identificar cada parte del cuerpo. Me gusta que tengamos eso plenamente identificado para que cuando vayamos subiendo de nivel ya sea más fácil o no sea más amigable ese corpiño. Entonces, empezamos sin más preámbulos. Los datos que necesitamos son la talla deseada con su talle delantero, talle posterior, espalda completa, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera y separación de busto. Dirán ustedes que tantos datos para una blusa básica, pero como les digo, la justificación de esto es que como esa blusa lo que persigo es que me ayude a identificar las líneas de la mujer, por eso necesito tantos datos para hacer esa plena identificación de cada parte de la figura superior de la mujer. El patrón contará con 4 líneas principales que son una horizontal superior, una línea de busto, una línea de cintura, una línea de altura de cadera y una línea de largo de blusa, que puede ser la misma línea de altura de cadera, dependerá del diseño que quiera hacer. Y contará con 2 líneas verticales, que es la línea de talla y la línea de costado. Entonces, vamos a arrancar haciendo las líneas principales, las centrales y de costado, o sea, las verticales, tanto en el delantero como en el posterior. Entonces dice que al orillo del papel hacia adentro, dejar un margen de 10 centímetros de ancho de lado por 5 de alto. Voy a arrancar aquí haciendo mi margen de 10 centímetros. Estoy trabajando a mitad de escala. Me gusta trabajar a mitad de escala porque me sirve para ponerle la prenda al gabarín y confrontar toda la información de que si haya quedado buena la prenda. Entonces por aquí hago la escuadra y ubico el vértice del ángulo por acá. Entonces luego dice que una vez ubicado el vértice del ángulo, esta línea la llamaremos línea horizontal superior y esta línea la llamaremos línea central. Ahora vamos a desarrollar el patrón en esta línea. A es el vértice del ángulo. Entonces, A es el vértice del ángulo y de A a B hacia la derecha se toma la medida 1/4 de busto más 1 centímetro de costura. Entonces saco por aquí mi cuadro de tallas. Voy a trabajar con la talla S o talla 10 del cuadro de tallas que yo uso. Cada quien usará el que le parezca más recomendable o que el que se le asemeje más a su necesidad. Para esto, entonces, el busto que voy a utilizar es 96, el contorno, la cuarta de busto serían 24, más 1 de costura serían 25. Entonces, marco por aquí
25, ubico B y dice que escuadrar hacia abajo. Escuadro por aquí, hacia abajo. Luego, de B a C, hacia la derecha se dejan 8 centímetros de separación. Esto no hace parte de la medida de la blusa, solo será una separación entre un molde y otro para que no se nos monte una medida con otra, no se nos pegue. Entonces, acá dejo 8 centímetros. Esto es C y vuelvo y escuadro hacia abajo. De C a D, hacia la derecha nuevamente la medida 1/4 del busto más 1 centímetro de costura, o sea 25. Por acá y escuadro. Y por ahora tengo este resultado. Una línea superior que la voy a llamar la línea horizontal superior, 2 líneas hacia afuera, que son las líneas centrales, y 2 líneas hacia adentro, que serán las líneas de costado. Importantísimo que aprendamos a identificar estas líneas, porque ya les digo pues que de esa manera podemos saber cómo se hace la construcción de un molde en esta primera etapa que nos da tan duro eso. Bueno, luego dice que de A a A', escuadrando hacia abajo, se toma la medida del talle posterior. Mi talle posterior está dando 42, entonces de A a A', le doy 42 aquí y le doy A', escuadro. Bueno, todavía no me están pidiendo que escuadre porque luego me dicen que de B a B', escuadrado hacia abajo la medida del talle posterior. Entonces yo por aquí tengo 42 B', y ahora sí escuadro y cierro el rectángulo. Ahí tengo el primer cajón en el cual voy a desarrollar el molde posterior de esta base. Luego me están diciendo que de C a C' hacia abajo se toma la medida del talle delantero. Entonces, por aquí había olvidado que esto es D. Esta es D acá. Entonces, de D a D' hacia abajo le deberé dar 44 porque tiene 2 centímetros de diferencia con el molde de atrás. Y luego de C a C' hacia abajo, talle delantero, los mismos 44, y cierro el rectángulo así. Molde delantero, molde posterior y línea que no es medida, sino que va a ser una separación entre los dos moldes. Luego me dicen que el procedimiento ya da como resultado estos dos rectángulos y ahorita nos vamos a ubicar en este. Entonces, las líneas principales del patrón, ya las dijimos: horizontal, centrales, de costado y cintura. Por acá sigue una fórmula que me va a servir más adelante. Dice la fórmula para formar el cuello. Cuello es igual a la tercera parte de la mitad de la espalda. Entonces puedo ir consolidando esa información. Mi espalda dio 38, dividido 2, da 19, dividido 3, da 6.3. Entonces el cuello es igual a 6.3. Lo voy a tener por ahí presente. De A a E hacia abajo, perdón, desde el vértice del ángulo hacia la derecha se marca la medida mitad de espalda más 1. La espalda me dio 38, la mitad es 19, más 1 de costura serán 20. Por aquí ubico E.
escuadro y no me están dando medida. Luego dicen que de E a F se encuentra de E a F, se escuadra hacia abajo la mitad de la medida del cuello más 1 centímetro y se hace señal. Entonces, como ya tenemos que el cuello me dio 6.3, lo divido en 2 más 1 centímetro. La división me da 3.1 más 1 sería 4.1, lo puedo dejar en 4. Entonces aquí sería F. Y esa será la caída del hombro, acá, la línea de caída de hombro. Luego me están diciendo que desde F hacia G, hacia abajo, siguiendo por la línea escuadrada, se toma la medida mitad de espalda más 1 y esta línea se llamará línea de mitad de espalda. Ya dijimos que la espalda es 38, dividido 2 da 19 más 1, 20. O sea que esto me da por acá. Mucho cuidado, no tomar esta medida desde E, sino desde F, desde la caída de hombro, porque esta será mi sisa. Y acá automáticamente ya me sale una línea que me va a ser importantísima para trabajar el busto, que es esta medida de acá. Vamos a trabajar sobre esa y dice que escuadrar G, esto es G, escuadrar G, apoyándose de la línea A' en la línea horizontal, hasta la línea de centro del otro patrón, y esta línea será la línea de busto. Entonces lo que hago es que desde G me apoyo en A' y llevo mi escuadra hasta el patrón de adelante. Esta línea es compartida en los dos moldes y va a ser la línea de busto. Entonces miren lo importante que es darle de F a G, porque me hace la partición para la línea de busto. Bueno, luego me están diciendo que H es la intersección de la línea escuadrada en G por la línea posterior. Entonces, como quien dice H, será por aquí H. H' es la intersección de la línea escuadrada en G por la línea de centro delantero, línea central delantera, H'. Y K es la intersección de la línea escuadrada en G por la línea de costado, o sea, aquí será K. Y K' es la intersección de la línea escuadrada en G por la línea de costado delantera. O sea que aquí quedará K'. Lo que hicimos fue darle nombre a todas las líneas que hacían intersección. Ahorita vamos a formar los cuellos o el escote. Usamos la fórmula que ya hallamos y vamos a decir que el cuello posterior lo vamos a hacer a partir de la medida de cuello entera, o sea, la tercera parte de la mitad de la espalda, y la del cuello delantero será la tercera parte de la mitad de la espalda, más 1 para darle al escote más profundidad. Entonces, AL, para formar el cuello de atrás o posterior, desde A se bajan 2 centímetros por la línea de talle, o sea que aquí por la línea de talle bajo 2, L. Esto equivaldrá este punto a dejar ese escote en la séptima cervical, en ese puntico. Y de A a L', asimismo, desde A hacia la derecha se aplica la fórmula del cuello que me dio 6.3 por aquí. Y esto es L'. Y formo con la curva de escote posterior o el sisómetro esta medida de acá. Aquí ya me quedó listo el cuello de atrás. Ahorita me voy para adelante y dice de D a M para formar el cuello delantero. Desde D hacia abajo se aplica la fórmula del cuello más 1. Fórmula de cuello 6.3 más 1, 7.3. Esto me da, me da por aquí 7.3 y esto es M.
y de D a M', asimismo, desde el D hacia la izquierda, por la línea horizontal superior, se aplica la fórmula del cuello posterior y se dibuja la curva. Fórmula de cuello me dio 6.3. Esta medida de acá me debe de coincidir siempre con esta medida de acá. Mientras que hacia abajo no, porque aquí será la séptima cervical y esta será la profundidad del escote adelante. Formo el escote con curva o con sisómetro, así. Bueno, ya me quedaron listos los dos escotes. Entonces, ahora me dicen que unir con línea recta F con L', o sea, para formar el largo del hombro posterior. L', que es la punta del escote, con F, que es la caída de hombro, y esta será mi largo de hombro. Vamos a hacer las sisas, ya vamos viéndole un poco más de forma al molde. Entonces dice que N, tomar la medida GK y trasladarla por la línea de mitad de espalda. Tomo la medida GK, esto me está dando 5, la traslado por la línea de mitad de espalda, que recordemos que es esta de aquí. También puedo hacer un ángulo de 45 grados. Lo importante es tener presente esta medida de aquí. Y desde N, esto será N, y desde N se toma la medida que hay hasta F, la mitad de la medida que hay hasta F. Esto tiene 15, la mitad es 7,5 y se entra 1 centímetro. Voy a entrar aquí 1 centímetro por acá y luego dibujo la sisa posterior desde F, pasando por el centímetro entrado, N hasta llegar acá. Entonces aquí, si no me dan un solo trazo, pues no importa. Lo hago en 2 trazos. Por aquí está N, pasando por el centímetro hasta N y termino en K. Así. Aquí suavizo un poco si es necesario y me quedó lista la sisa posterior. Entonces ya voy a pasar a hacer la sisa delantera. Aquí es un poco más complicado. Dice que se traslada la línea GK del posterior. GK me dio 5, la traslado para acá, 5. Y dice que ahí ubico ñ. Entonces, ñ. La teoría dice, ñ es el resultado anterior aplicado desde K desde K' hacia la derecha. El resultado anterior aplicado desde K' hacia la derecha y me dará ñ. De ñ a ñ' hacia arriba, escuadrando en línea punteada, marcar diagonal de 45 grados y continuar hasta la línea horizontal superior. Entonces lo que hago es aquí me voy en línea punteada hasta la línea horizontal superior, pero aquí lo que voy a hacer es trasladar esta medida ñ K', la traslado para acá y aquí quedará ubicado ñ'. Luego dice que desde allí se toma la mitad hasta unir, a ver, por aquí dice que ñ o es el punto donde hace intersección ñ con la línea horizontal superior. Este es O, acá sobre la horizontal superior. De O a P hacia abajo, la caída del hombro posterior más 1 centímetro. Recordemos que aquí EF, que es la caída de hombro, me dio 4. Entonces, si es más 1 centímetro, generalmente siempre es 1 centímetro más que el posterior, me va a dar aquí y ubico a P. Listo. Unir con línea recta P con M'. Por acá se me había olvidado ubicar a M' y 1 P con M'.
Y luego me dicen que igualar la medida del hombro delantero con la del posterior desde el escote hasta donde dé. Entonces, el hombro posterior por aquí me está dando 14, me vengo desde el escote y cuento 14 hasta donde me dé. Aquí me está dando antes de esta línea imaginaria, esa es la idea, ¿sí? Y aquí entonces vamos a hacer la sisa delantera. Entonces, desde este punto donde llega el hombro, a ñ ubico el centro, puedo ubicarlo desde P, 14, la mitad de 7, entro 2 centímetros aquí y conformo la sisa desde donde se igualó el hombro, pasando por los 2 centímetros, acá, por ñ. Pueden ver que lo estoy haciendo en varios trazos y termino en K. Lo importante es como manejar bien el sisómetro. Y aquí me queda conformada. Suavizo un poquito esta línea que quedó brusca. Y ahí ya está conformada la sisa de adelante. Como vemos, tiene más curva que la sisa de atrás. Acá. Bueno. Ahorita vamos a hacer la cintura, porque ya tenemos listos nuestras sisas, escotes, los hombros. Ahora vamos a hacer la cintura. Desde A' y desde D', en ambos patrones, hacia uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, voy a medir la cuarta de la cintura más 3 centímetros, 2 serán de pinza y 1 de costura. Entonces mi cintura me dio 76, la cuarta da 19, más 3 centímetros serían 22, por aquí me da 22 y ubico Q y desde acá le doy 22 y ubico Q'. Esas serán las líneas de cintura y luego uno con línea recta, Q' con K' y Q con K. Así. Ya por aquí está lista mi base. Por acá tenemos flotando unas medidas de pinza que todavía no hemos hecho. Pero vamos a un punto neurálgico. Resulta que nosotros tenemos una diferencia en los largos por los talles, por el tema del busto de la mujer y necesitamos igualar esos dos patrones. Entonces, tomamos la medida por los costados. Aquí, este tiene 20 y este tiene 18. Los 2 centímetros que tenemos de diferencia de talles. ¿Cómo los vamos a igualar? Tenemos varias opciones. La primera dice que donde sobran 2 centímetros, nos vamos a bajar 1 centímetro desde K'. Lo voy a hacer en otro color. Bajo 1 centímetro y conformo nuevamente la sisa, como decir, empatarla aquí, aquí, así. Ya le quité 1 centímetro, pero son 2 los que me están sobrando. Entonces acá, en vez de quitarle, le subo, le aumento 1 en la misma dirección que va al costado de la prenda. Aumento 1 centímetro y acá conformo la nueva sisa, empatadita aquí. Mi sisa va a ser la línea roja que ustedes ven. Querrá decir que esta ya no es sisa, ya no hace parte del multi. Rectifico la medida y ya este me está dando por aquí 19 y este me está dando 19. Ya quedaron igualados mis dos talles. Solucioné mi situación de que uno es más largo que otro. La segunda opción que puedo hacer es
por el lado de adelante, si yo no voy a hacer esta igualación, o sea, es o el uno o el otro, no hago los dos, pero si yo no voy a igualar así, simplemente desde K' bajo 5 centímetros, hago una pinza con la diferencia de los talles, la diferencia de los talles es 2, y yo realizo una pinza, puede ser algo así como de 7 centímetros, y esta pinza la voy a confeccionar en la máquina de coser. Acá la confecciono y automáticamente los dos moldes me quedan buenos. Todos son cuestiones de trabajo, como les guste, o el uno o el otro. En lo personal, si me preguntan, pues me gusta más la opción de igualar los talles por acá, porque me parece que es más limpia la prenda sin esta pinza de acá. Pero es una situación de preferencia o de gusto. Entonces, hasta el punto de acá ya llevamos una base. Yo podría decir que esto es un crop top, yo podría decir que aquí ya hay, como decir, media prenda. Entonces, hasta aquí la base es inamovible, o sea, yo debo de respetar todo lo que acabé de hacer. Recordemos, líneas centrales, líneas de costado, línea de mitad de espalda, línea horizontal superior, línea de sisa, líneas de cintura y hombros, escotes, sisas. Lo importante de yo saber reconocer todas mis líneas. Listo. Vamos a hacer como una explicación para desarrollar el largo de una prenda. Pero esto es un diseño, o sea, esto es opcional. Extiendo la medida después de la cintura para darle largo como si fuera a ser una blusa o algo así. Un busito. Bueno, entonces, de A' a R y de D' a R' se prolongan las líneas centrales en ambos patrones y hacia abajo se da la medida de altura de cadera más 2 centímetros de ruedo. Mi altura de cadera para la talla S son 18, entonces bajo 18. Acá es la altura de cadera más 2 centímetros de ruedo. Por aquí me da altura de cadera y ruedo. Hago lo mismo en el delantero. Altura de cadera da 18 y por acá 2 centímetros de ruedo. Yo podré escuadrar. Esta la voy a hacer como en línea punteada porque es como ahí donde empieza a sobresalir la cadera. Pero aquí voy a ubicar el largo de la blusa sobre los 2 centímetros que le di adicional al ruedo. Aquí voy a ubicar R y hago lo mismo por acá, escuadro en línea punteada, la altura de cadera en línea continua acá, y esta será R', y luego me dice que de R a S se escuadra hacia la derecha la medida 1/4 del contorno de cadera más 1 centímetro. La cadera me está dando 98, 1/4 serán 24.5 más 1 centímetro de costura serán 25.5. Esto me da aquí exactitud. Entonces este será S. Y de R' a S' hacia la izquierda 1/4 de cadera más 1 centímetro de costura me da por aquí 25.5 y ubico S'. Luego uno en línea recta, perdón, con curva suave, S con S' con Q', curvita suave, así, casi imperceptible, y S con Q. Ya por aquí le vemos muchísima más lógica al asunto. Por aquí el punto que sigue me dice que voy a hacer el adelanto del hombro. Para yo hacer el adelanto del hombro es necesario que yo recorte los moldes. Entonces, ¿por qué debo de adelantar el hombro?
porque resulta que los moldes están aquí, digamos que están así, los hombros de las personas son así, de los nosotros, entonces necesitamos que no se venza o no se vaya para atrás la prenda. Eso lo logro adelantándole un pedacito de acá para acá, ya lo vamos a hacer. Pero antes de adelantar el hombro, un punto muy importante a tener en cuenta es realizar las pinzas de ajuste en la cintura. Comenzaremos por la pinza posterior. Recordemos que aquí le dimos cuarta de cintura más 3, 1 es costura y 2 son pinza. Entonces, para hacer la pinza posterior, se toma la medida, la mitad de A'Q. Esto me da 22, la mitad serían 11. Se reparte 1 centímetro para cada lado, así. Y luego en líneas cuadradas me voy por el centro que acabé de marcar, o sea, por los 11 para este caso, hasta la línea de sisa y bajo 13 centímetros o según diseño. Por aquí bajo 13 me va a dar por aquí, así. Luego uno con líneas rectas las pinzas, así. Aquí quedó conformada mi pinza posterior. Si quiero, no la subo hasta acá, la dejo por acá, es un diseño, pues en lo personal me gusta subirla hasta la línea de sisa. Para el caso de adelante es diferente, vamos a trabajar sobre una medida nueva que se llama la separación de busto. Para mi talla que estoy aquí haciendo, la separación de busto es 16, entonces me dice que desde D' hacia la izquierda se mide la separación de busto más 2, si da 16, la mitad es 8, más 2, 10, se reparte 1 centímetro para cada lado y vamos a escuadrar, pero sobre la línea del punto de centro que hice, pero esta vez no me voy a subir hasta la línea de busto, no. Voy a hacerlo de 12 a 15 centímetros según talla o diseño. Para este caso lo voy a hacer de 12 y bajaré los mismos 13 del molde posterior. Conformo las pinzas. Ya por aquí me quedaron listas. ¿Qué hago aquí? Ya tengo listo mi molde para hacerle el adelanto de hombro. ¿Qué sucede? Que si quiero hacer una camiseta, no le voy a hacer estas pinzas. Si quiero hacer una prenda en un tejido de punto, no le voy a hacer estas pinzas. Si quiero hacer una blusa leñadora, pues quizás no le quiera hacer estas pinzas. Simplemente, si quiero omitir este paso, quito estos 2 centímetros, o sea que de A' a Q y de D' a Q' le daría una cuarta de cintura más 1 de costura, o sea que la línea de cintura me estaría dando por aquí, menos los 2 centímetros me estaría dando por aquí, y simplemente tiro las líneas rectas así. O si quiero un buzo desestructurado más oversize, pues le dejaré esta medida y tendré en cuenta que serán 8 centímetros de más, 2 por acá, 2 en el otro lado del posterior, 2 por acá y 2 en el otro lado del delantero. Es bueno tener en cuenta esa información. Ahora sí estamos listas para hacer el adelanto de hombro. Ya por aquí los tengo cortados y listo. Este es el posterior, este es el delantero. Un punto importante es verificar que por los costados me esté dando igual, para cuando lo lleve a la máquina de coser no hayan inconvenientes. Por aquí me estoy dando cuenta de que están dando igualitos los dos moldes. También me están dando igual tanto en el delantero como en el posterior. Y simplemente adelanto mi hombro de la siguiente manera. Voy a enfrentar los dos patrones por el escote y la sisa sin montarlo, solo así rozando. Pego aquí con cinta. Por el molde de adelante, ojo,
por el molde de adelante. Sobre la línea de hombro le voy a dar 2 centímetros. Entonces le doy por aquí 2 centímetros y por acá 2 centímetros. Y trazo con línea recta. Aquí corto por los 2 centímetros trazados y me quedó adelantado mi hombro de atrás. Con esto, ¿qué quiero decir? Estando mis dos moldes juntos, el posterior estará más alto que el delantero. ¿Con el fin de qué? De que cuando la blusa esté hecha no vaya a tirar hacia atrás, por comodidad. Ahorita que ya tengo listo esa parte de adelantar el hombro, entonces vamos a finalizar diciendo que el patrón ya tiene incluidas las ventajas de costura. Los dos patrones quedan a doblez de tela, o sea que por las líneas de centro le voy a dar el símbolo de doblez de tela. Esto es importante, pero si yo quiero que esta blusa adelante sea abierta porque va a tener botones, porque va a ser una camisa o voy a ponerle un cierre, por ejemplo, entonces a partir de M y hasta acá que nos queda el punto R', entonces le voy a dar 6 centímetros de prolongación, uno con línea recta, y esto me quedará ya lista para una perilla. En este caso no lo estoy haciendo así, entonces pongo doblez de tela, pero es bueno tenerlo en cuenta. Opcional, acá doy 6, uno con línea recta, y esto hará parte de la prenda, quedará pegado de acá y será para pegar botones. Por último, voy a darle la industrialización al molde, voy a darle esa información que es necesaria, que es, esto es una blusa básica de dama. Esta es la parte delantera. Lo cortaré. Esto es una talla S y lo voy a cortar una vez por talla. Si yo le doy los 6, entonces acá iría 2 veces por talla. Voy a darle el hilo de la tela, que es tan importante al momento de cortar la prenda, cortar la tela. Este será mi hilo de la tela. Y ya queda lista. Voy a hacer lo mismo con el posterior. Por acá ya me quedaron listos mis dos patrones con esta información de industrialización. Los hilos de la tela, le hice unos piquetes por acá en la cintura para cuando lo lleve a la máquina de coser, y está listo con costuras listas. Y espero que les haya servido, que reconozcamos las líneas. Recuerden, cuando yo reconozco todas mis líneas, puedo reconocer la parte del cuerpo que estoy afectando: cadera, cintura, busto, sisas, hombros, escotes, pero eso fue gracias a identificar todas las líneas de costado, de centro, horizontal, superior, etcétera. Nos vemos pronto con una nueva clase.